A medio camino entre Moscú y el Cáucaso, a orillas del Volga, el río más largo de Europa y considerado el alma de Rusia, se encuentra Volgogrado. Conocida como Tsaritsyn hasta 1925 y renombrada Stalingrado en honor a Joseph Stalin, esta ciudad fue escenario de una de las batallas más sangrientas y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Lo que para el ejército alemán debía ser una meta intermedia en su ofensiva de 1942, se convirtió en uno de los lugares más emblemáticos de la contienda, inspirando literatos y llevando al rey Jorge V de Inglaterra a regalar una espada a la ciudad. Antes de sumergirnos en la intensa y dramática batalla de Stalingrado, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Quédate hasta el final para descubrir los detalles más impactantes de este crucial enfrentamiento y cómo marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Comencemos esta fascinante historia. Al finalizar 1941, la Operación Barbarroja no resultó como el Estado Mayor alemán lo había planeado. A pesar de los avances en el frente oriental, Leningrado y Sebastopol seguían bajo control soviético y Moscú no fue tomada. Tras el invierno y la posterior Rasputitsa, periodo de deshielo que convierte los caminos en lodazales, la Wehrmacht aún podía decidir el próximo objetivo estratégico de la campaña de 1942. Muchos líderes soviéticos, incluido Stalin, creían que el objetivo alemán seguiría siendo Moscú. En la primavera de 1942, Hitler comunicó que el nuevo objetivo de la ofensiva alemana no sería Moscú, sino los campos petrolíferos del Cáucaso, que suministraban la mayor parte del combustible usado por la Unión Soviética. Con esta decisión, Hitler buscaba paliar la escasez de petróleo del ejército alemán y golpear la capacidad del enemigo para continuar la guerra. La ofensiva fue llamada Operación Azul. A pesar de las precauciones, un avión alemán con información de la operación fue derribado en territorio soviético. Aunque Stalin recibió la información, creyó que era una maniobra de distracción y pensó que el ataque principal sería en Moscú. Contrario a las recomendaciones de sus generales, Hitler decidió dividir el ejército encargado de la Operación Azul en dos. El grupo de ejércitos A, bajo el mando del mariscal Wilhelm List, debía avanzar por Ucrania hacia el Cáucaso para tomar los pozos petrolíferos. El grupo de ejércitos B, bajo el mando del mariscal Maximilian von Weizsäcker, debía cruzar el río Don y cortar el río Volga, esencial para el transporte fluvial de suministros energéticos desde Bakú y para la ayuda militar de Estados Unidos y Reino Unido. En mayo de 1942, tras derrotar a las fuerzas soviéticas en Kharkov, el grupo de ejército sur consolidó su control sobre Crimea, excepto Sebastopol, que resistió hasta el 4 de julio. A mediados de ese mes, las fuerzas alemanas controlaban la región estratégica del Donbass. Las tropas alemanas lanzaron una ofensiva hacia el río Don y, tras duros combates, capturaron Rostov del Don el 23 de julio y poco después Voronezh. A finales de julio, Hitler modificó el plan original, transfiriendo el cuarto ejército panzer del grupo de ejércitos B al A para reforzar la ofensiva en el Cáucaso. El grupo de ejércitos B debía destruir las resistencias soviéticas en Voronezh y avanzar 70 kilómetros hacia Stalingrado para destruir sus complejos industriales y bloquear el Volga. Sin embargo, la resistencia soviética retrasó al sexto ejército, que aún no había pacificado el Don el 4 de agosto. Irritado, Hitler ordenó que el cuarto ejército panzer se dirigiera a Stalingrado. Stalingrado, con una población de 400.000 habitantes y un importante centro industrial, era la última gran ciudad antes del mar Caspio. La ciudad, vulnerable por sus edificios de madera, tenía como punto clave la colina de Mamail. Stalin, consciente del valor estratégico y simbólico de Stalingrado, ordenó la evacuación de trabajadores y equipo industrial hacia los Urales y movilizó a miles para construir defensas. En un gesto de firmeza, Stalin decidió no evacuar a la población civil para mantener la moral de los soldados. Algunos civiles fueron evacuados de manera incompleta. El 28 de julio de 1942, Stalin emitió la Orden 227, prohibiendo la retirada sin autorización y facultando a los comisarios políticos para ejecutar a los que retrocedieran. El 13 de agosto de 1942, debido a las derrotas sufridas, el mariscal Semión Timoshenko fue reemplazado por el general Andrei Yeryomenko como comandante del Frente Suroriental. El 23 de agosto, el grupo de ejércitos cruzó el río Don y estableció posiciones en las curvas del Don. Al día siguiente, las avanzadillas alemanas se acercaron a los arrabales industriales del actual Volgogrado, iniciando los primeros enfrentamientos con las unidades soviéticas. Entre el 23 y el 26 de agosto, la Luftwaffe bombardeó Stalingrado, destruyendo miles de edificios y causando numerosas pérdidas humanas. Los primeros informes indicaban alrededor de 955 muertos y 1.181 heridos, aunque estas cifras aumentaron a decenas de miles en informes posteriores.
Las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente hacia la ciudad. Tras su victoria en la batalla de Kalach, el sexto ejército alemán, liderado por el general Friedrich Paulus, y el cuarto ejército Panzer, comandado por Hermann Nott, avanzaron para cercar la ciudad. En total, unos 350,000 soldados de la Wehrmacht y sus aliados, con el apoyo de tanques, artillería y aviones, convergieron en Stalingrado. Con la ciudad en ruinas y defendida por unos 56,000 soldados, el general Anton Lopatin, desmoralizado y convencido de que no se podía sostener, sugirió una retirada. Stalin ordenó al general Yeryomenko reemplazar a Lopatin por el general Vasily Chuikov, conocido por su tenacidad. Chuikov organizó una férrea resistencia urbana, fortaleciendo defensas y preparándose para una guerra sin cuartel. Los soldados soviéticos se colocaban cerca de las posiciones alemanas, en lo que llamaron pegarse al enemigo y los alemanes guerra de las ratas, transformando Stalingrado en una lucha feroz por cada rincón de la ciudad. El 13 de septiembre de 1942, el general Friedrich Paulus inició un ataque sobre Stalingrado, centrado en puntos clave como la colina de Mamayev y el centro administrativo de la ciudad. Después de varios días de intensos combates, en los que ambos bandos perdieron decenas de miles de hombres, los alemanes lograron capturar más del 60% de la ciudad. Los soviéticos mantuvieron el control de los embarcaderos del Volga y utilizaban las noches para cruzar el río con refuerzos, municiones y suministros. Los alemanes enfrentaron serias dificultades para mantener sus posiciones debido a los ataques nocturnos de la artillería soviética, los campos minados, emboscadas y combates cuerpo a cuerpo. Los ataques ordenados por Chuikov, a menudo suicidas con soldados inexpertos, causaron numerosas bajas a ambos bandos. Los francotiradores soviéticos, como Vasily Zaitsev, también fueron una pesadilla para los alemanes, convirtiendo las calles de Stalingrado en una picadora de carne. A medida que se acercaba el invierno, los alemanes controlaban más del 80% de Stalingrado, pero los soviéticos seguían resistiendo en áreas clave. Los alemanes no lograron cumplir sus objetivos principales. El Volga seguía en manos soviéticas y los campos petrolíferos del Cáucaso también. A diferencia del año anterior, las fuerzas soviéticas no estaban al borde del colapso, sino que continuaban aumentando su producción de armamento, produciendo entre 2,000 y 2,500 tanques al mes, superando la capacidad alemana. Por su parte, los alemanes enfrentaban más problemas logísticos, con dificultades para reemplazar a los soldados caídos y trayendo suministros desde miles de kilómetros. A mediados de noviembre, mientras los aliados desembarcaban en el norte de África, la inteligencia alemana informó que los soviéticos estaban concentrando un gran ejército entre el Don y el Volga, defendido por tropas italianas, rumanas y húngaras, deficientemente equipadas y con moral baja. La falta de efectivos hizo que algunas áreas solo tuvieran pequeños destacamentos. Hitler y su Estado Mayor, obsesionados con Stalingrado, ignoraron el informe. Georgi Zhukov planeó la contraofensiva Operación Urano para liberar Stalingrado. El 19 de noviembre de 1942, tras un bombardeo, más de 1 millón de soldados soviéticos atacaron al tercer ejército rumano, cuyas líneas se rompieron al enfrentar a los T-34. Al día siguiente, un segundo ataque golpeó al cuarto ejército rumano y al cuarto ejército panzer alemán. El 24 de noviembre, las fuerzas soviéticas cerraron el cerco de Stalingrado, atrapando a entre 250.000 y 290.000 soldados alemanes y aliados, civiles y prisioneros soviéticos. El general Friedrich Paulus pidió retirar sus tropas, pero Hitler se negó, confiando en la Luftwaffe para abastecerlas. Sin embargo, las condiciones invernales y la ofensiva soviética lo impidieron. Hitler ordenó a von Manstein crear un corredor para reforzar Stalingrado. Los hombres de Paulus sufrieron el invierno, enfermedades y escasez de suministros. Von Manstein avanzó, pero Paulus no recibió la orden de romper las líneas enemigas y se mantuvo fiel a las instrucciones de no abandonar Stalingrado. A finales de enero, el sexto ejército alemán, sin alimentos ni municiones, estaba desesperado. Hitler rechazó la rendición ofrecida por los soviéticos. El 30 de enero de 1943, las tropas soviéticas avanzaron y Paulus se rindió al día siguiente. Más de 91,000 soldados alemanes fueron capturados. La batalla de Stalingrado dejó un gran número de muertos y marcó un punto de inflexión en la guerra, con el ejército alemán en retirada hasta la caída de Berlín. Gracias por acompañarnos en este intenso recorrido por la batalla de Stalingrado y su impacto en la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando y compartiendo estas fascinantes historias. Hasta la próxima.